¿Por qué si Dios no necesita nada de nosotros, quiere que demos? Esa es una pregunta muy interesante que quiero desarrollar con ustedes el día de hoy. Muy buenos días, soy el pastor Carlos Ríos. Este es nuestro devocional Maná, una aventura diaria con Dios. Hay una decisión, porque estamos hablando de decisiones. Cuando la vida todos los días nos pone a decidir, debemos estar preparados porque nuestras decisiones son las que van a marcar definitivamente si avanzamos o nos quedamos en lo mismo. Hay una decisión para el 2023 que quiero que usted piense. ¿Cómo siente usted que es su corazón? ¿Un corazón generoso, voluntario, con espíritu de ayudar? ¿O usted cree que tiene un corazón cerrado, un corazón que no se anima mucho a dar? Piense esta mañana y deje que Dios a través de su palabra en este día hable a través de cada uno de los versos que tiene para nosotros. Quiero que vayamos a la Escritura, porque yo creo que es importante que la palabra de Dios nos afirme en estos puntos. Es cierto que Dios no necesita nada de nosotros. Así lo dice el Salmo 50:12. Me encanta este salmo que dice: si yo tuviera hambre, dice el Señor, no te lo diría a ti, porque míos son los millares y millares de animales que hay en el campo. Entonces, si Dios no necesita de nuestro dinero, ¿por qué Dios quiere que demos? Porque Dios sí estableció un método para la extensión de su reino. Y ese método está establecido en su palabra a través de los diezmos y las ofrendas. Vamos a mirar a la luz de la Biblia algunos ejemplos en el Antiguo y en el Nuevo Testamento. Empecemos con el tabernáculo tan conocido en los tiempos de Moisés. Ese tabernáculo, Dios hizo un diseño. El que lo diseñó fue Dios. Y Dios dijo qué materiales, las medidas y absolutamente todo. Pero pasó algo especial. Dice Génesis en el capítulo 36 del 2 al 6 que Moisés llamó a Bezaleel, a Oliab y a todo varón sabio de corazón en cuyo corazón había puesto el Señor sabiduría, y todo hombre a quien su corazón lo movió a venir para hacer y trabajar en la obra. Y tomaron delante de Moisés todas las ofrendas a los ojos de Israel que habían traído para la obra del servicio del santuario, a fin de hacerla. Y ellos seguían trayendo la ofrenda voluntaria cada mañana, tanto que vinieron todos los maestros que hacían toda la obra del santuario. Cada uno trabajaba en la obra, y hablaron a Moisés diciendo: el pueblo trae mucho más de lo que necesita para la obra, y hay más de lo que se necesita. Entonces Moisés mandó a pregonar al campamento diciendo: ningún hombre ni mujer haga más para la ofrenda del santuario. Así se impidió ofrecer más, pues tenían un material abundante para hacer toda la obra y sobraba. Aquí no solamente la gente dio y aportó, sino que la gente con su trabajo fue y se involucró con sus dones, talentos, habilidades y todos. Y mire esta historia tan bonita. Dice que llegó un momento donde Moisés tuvo que decirle a la gente: no traigan más. Otro ejemplo muy parecido es el caso del templo. El templo fue construido por Salomón, pero realmente el que preparó, el que diseñó, el que puso todo el empeño fue el rey David. Y me llama poderosamente la atención cuando yo leo el texto del primer libro de Crónicas en el capítulo 29, en el versículo 3, porque dice que David dice estas palabras: además de todo lo que he preparado para la casa del santuario, es tan grande mi afecto por la casa de mi Dios, que en mi tesoro particular tengo guardado oro y plata, y lo voy a dar para la casa de mi Dios. Todo empezó por el mismo rey David, quien animó a todo el mundo, y ese templo que fue hecho, pero ahí sí, como decimos, sin hambre, con todo lo mejor y lo más espectacular, fue el mismo pueblo el que ayudó. Y todo empezó por el rey, porque dice que de su tesoro personal él mismo se encargó de que la gente trajera y construyeran ese hermoso templo. Mire cómo Dios quiere que la gente dé para su obra. Dios no necesita nada de nosotros, pero su obra debe ser santificada.
Si seguimos en el Nuevo Testamento, ¿cómo se sostenían los sacerdotes, los levitas y los que ofrecían el culto? Pues lo hacían era por medio igual de el ejercicio voluntario de la gente que daba, que aportaba para la obra. Eso dice la Escritura. Y mire lo que dice Números en el capítulo 18. Números 18 del 1 al 3 dice de la siguiente manera. El Señor le dijo a Aarón: ustedes los sacerdotes no recibirán ninguna asignación de tierra, ni porción, ni terreno frente al pueblo de Israel. Yo soy la porción y la asignación de ustedes. En cuanto a la tribu de Leví, tus parientes, los recompensaré por su servicio en el tabernáculo. En lugar de asignarles una tierra, les daré los diezmos de toda la tierra de Israel. Esa fue la razón por la que Dios estableció una tribu exclusivamente para servir a Dios, al templo, al culto. Y entonces, claro, como todas las demás tribus tenían tierra para cultivar, Dios a esta tribu le dijo: ustedes no tendrán tierra, ustedes se van a dedicar exclusivamente al servicio y a la obra, y las demás 11 tribus van a separar el diezmo y se los traen a ustedes. Tenía lógica, tenía sentido. Qué interesante. Entonces mire cómo en el Antiguo Testamento Dios diseña el dar, pero no porque Dios necesite, es porque ese fue el método establecido por Él mismo para que su reino se estableciera. Hablemos del Nuevo Testamento. Por ejemplo, empecemos por Jesús, es por donde tenemos que comenzar. En Lucas, en el capítulo 8, nos cuenta la historia cómo se sostenía el ministerio de Jesús. Dice, a los días siguientes, Lucas capítulo 8 del 1 al 3, Jesús fue por muchos pueblos y ciudades anunciando las buenas noticias del reino de Dios. Con Jesús andaban también sus 12 discípulos y muchas mujeres. Estas mujeres ayudaban con dinero a Jesús y a sus discípulos, y algunas de ellas habían sido sanadas de diferentes enfermedades y de los espíritus malos. ¡Qué belleza! Mujeres que después de que experimentaron la bendición, el regalo de ver a Jesús bendiciendo sus vidas, ellas bendijeron con sus recursos al ministerio. Mire que sostenían a Jesús y a sus discípulos, porque claro, Jesús y sus discípulos estaban 100% trabajando al servicio de la obra, del ministerio. Y tiene sentido entonces que aquellas mujeres se preocupaban y decían: vamos a sostener esa obra y vamos a ayudar para que se lleve a cabo. Hablemos de la primera iglesia. La primera iglesia, de igual manera, nos habla de cómo nació la primera iglesia en el Nuevo Testamento, en el libro de los Hechos. Y por ejemplo, hay un detalle que me llama poderosamente la atención del libro de los Hechos, porque dice que esto pasó en los tiempos de los apóstoles. Dice que en el versículo 33 de Hechos 4, que los apóstoles por su parte daban testimonio de la resurrección del Señor, y nadie entre los creyentes carecía de nada, pues los que eran dueños de haciendas, casas, las vendían y entregaban el producto de la venta, poniendo a disposición de los apóstoles para que éstos distribuyesen conforme a la necesidad de cada uno. Imagínense que en el tiempo de la primera iglesia se formó una iglesia con tanta fuerza que dice la Biblia que absolutamente todo estaba al servicio de los unos por los otros, para la extensión del reino, para que el nombre del Señor fuera conocido. Ahora, déjeme decirle que el apóstol Pablo nos dejó grandes enseñanzas con respecto al ministerio y al dar. Por ejemplo, Pablo dejó claro, y lo dice así, que un principio con respecto al respaldar la obra de Dios. Pablo utilizó una expresión que ustedes conocen mucho en 1 Corintios capítulo 9, en el versículo 13, diciendo: ¿no sabéis que los que trabajan en las cosas sagradas comen del templo, y los que sirven al altar, del altar participan? Así también ordenó el Señor que los que anuncian el evangelio, que vivan del evangelio. Dios no necesita dinero. Usted tiene toda la razón. Pero Dios sí quiere que cuando la obra se empiece a desarrollar y a extender el reino, hayan recursos para que los siervos, los obreros, los que predican de día y de noche, los que van a un sitio, a un lugar, tengan lo necesario para ir a hacer la tarea. Ahora, si hay gente haciendo la tarea y cumpliendo sus obligaciones, viviendo en buenas condiciones, ¿por qué los siervos de Dios no pueden vivir de igual manera? Vivir en óptimas condiciones para que tengan
la sabiduría, la gracia, el poder de ir a anunciar el reino de Dios donde quiera que vaya. El apóstol Pablo, hablando de eso, hablando de lo que se trata, la actitud cuando se trata de dar, porque aquí el problema no es dar o no dar, el tema es la actitud, lo que venimos hablando estos días. Pablo dijo en 2 de Corintios, en el capítulo 9, en el versículo 7, capítulo 9, verso 7, Pablo dice: cada uno dé como propuso en su corazón, no con tristeza ni por necesidad, porque Dios ama al dador alegre. Cuidado, no tengan malas motivaciones. Y ahorita cuando termine este tema, le voy a decir cuál es la conclusión de por qué Dios quiere que demos, aunque Él no necesita nada de nosotros. La actitud es muy importante. Yo diría que en el dar lo es todo. Pablo dice: no den con tristeza ni por necesidad. O sea, uno no da por negocio. Uno no da a ver para que Dios lo multiplique y le prospere y le vaya muy bien a uno. Uno da con una actitud de agradecimiento, de honra, de alabanza, dando gracias a Dios por sus favores y misericordias. Y Pablo, el apóstol Pablo, termina con una gran disertación y me encanta. Cuando en 1 de Corintios capítulo 16, el apóstol Pablo termina diciendo cuál debe ser la actitud del corazón de un hijo de Dios. Mire, Pablo dice, 1 de Corintios 16, del 1 al 2, en cuanto a la ofrenda para los santos, haced también vosotros de la manera que ordené en las iglesias de Galacia. Versículo 2, mire que aquí Pablo nos da 4 principios. Dice, primero, cada primer día de la semana. Pablo nos habla de algo que se llama periodicidad. El problema es que a veces la gente da en la iglesia, pero va por allá de vez en cuando. Y resulta que la iglesia y la obra del Señor cumple obligaciones como cualquier empresa, negocio. Y hay que pagar las obligaciones con todo el mundo, por lo cual la iglesia debe tener un presupuesto. Debe haber una periodicidad para que la obra del Señor se pueda sostener. Entonces Pablo dice cada primer día de la semana. Habla de una periodicidad. Luego dice cada uno de vosotros. Pablo le está hablando a todos. Pablo no le está diciendo unos sí y otros no. Pablo está diciendo todos debemos participar en esta hermosa tarea. Luego, el tercer punto. Dice, cada uno de vosotros ponga aparte algo. Si ven, nadie tiene por qué decir que no tiene nada para dar, porque Dios siempre nos da. Y dice, según haya prosperado. Ahí está el punto. Si ve, en la medida en que Dios bendiga y prospere la obra de sus manos, así sea. No se enrede. Pastor, que es que el diezmo es del Antiguo Testamento. No, es que el diezmo es una base que se practicaba en el Antiguo Testamento. Dios hoy día quiere que demos aún mucho más, porque su obra necesita extenderse y multiplicarse. ¿Cómo quiero terminar nuestra charla del día de hoy, mi querida familia? Quiero terminar como empecé. La conclusión es clara con respecto a dar o no dar, porque este es un año de decisiones y yo quiero que usted decida en su corazón, ¿da o no da? Le voy a dar algunos datos para que quede tranquilo. Si usted no da, tranquilo, porque Dios lo va a seguir amando y le va a seguir oyendo las oraciones. Si usted no da, tranquilo que no se va a condenar. Si usted no da, tranquilo que la iglesia va a seguir, porque Dios inventa la manera siempre de sostener su obra y a sus hijos. Pero le voy a decir una triste noticia en este punto. Si usted no da, usted se está perdiendo la bendición de participar en la obra y en la extensión del reino de Dios, porque Dios quiere que sea con usted, a través de usted y de los recursos que Él le da a usted. Y termino diciendo, ¿por qué Dios entonces, si no necesita nada de nosotros, nos pone a dar? Le voy a decir algo muy sencillo. Dios nos pone a dar, primero, para liberarnos del egoísmo. Me encanta cuando la Biblia dice, no cierres tu mano contra tu prójimo. Me encanta cuando en el Antiguo Testamento, en la ley del dar, Dios le ordenó al pueblo, cuando vayan a recoger las cosechas, no recojan lo que caiga, porque lo que caiga es para los pobres que vendrán y recogerán lo que está en el suelo. ¡Wow! Dios siempre pensando en todos. Y por lo cual Dios dice, ¿por qué Dios nos pone a dar? Porque quiere que nos liberemos del egoísmo. Cuando no da, se libera del egoísmo. Y una cosa, una belleza hermosa. ¿Sabe para qué Dios nos da? Para que demos, no para llenarnos de avaricia ni de codicia. Dios nos bendice para que bendigamos. Dios nos da para que bendigamos también a otros.
La pregunta al terminar este día: ¿quiere usted dar o no quiere dar? Pero todo tiene que ver con la extensión de su reino. Padre, gracias por esta mañana. Y gracias por tu iglesia. Gracias por todas estas personas que escuchan este mensaje en este día. Solo tú puedes colocar en el corazón de ellos que se hagan partícipes de la extensión del reino. Que con lo que tú les das, sea mucho, sea poco, podamos contribuir a que el reino de Dios se siga extendiendo y la palabra de Dios siga llegando hasta lo último de la tierra, llegando a muchos matrimonios, a muchas vidas, corazones, personas necesitadas alrededor del mundo. Levanta ministerios y levanta iglesias cada día, levanta pastores en todo el mundo para que vayamos cada día a cumplir esta tarea y el nombre del Señor sea conocido. Gracias, porque como en el tiempo de Moisés, levantarás hombres y mujeres generosos, voluntarios de corazón, que quieran no solamente dar, sino también entregar sus vidas y participar de esta tarea hermosa. Nos encomendamos a ti, pedimos tu bendición y gracias por ir delante de nosotros cuidándonos, guardándonos y sustentándonos. Te alabamos y te bendecimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Unos anuncios a los que se van a quedar. La otra semana vamos a estar viajando toda la semana con nuestro ayuno y nuestro tiempo de ayuno y primicias. Vamos a estar el lunes en Bogotá, el martes en Ibagué, el miércoles vamos a estar en Armenia, el jueves vamos a estar, se me pasa el nombre, en Cartago. De Cartago nos vamos luego a la ciudad de Pasto y de Pasto a Cali. De Cali terminamos en Medellín el día domingo haciendo la fiesta de las primicias. Todos los oyentes de Maná que quieran, nos vamos a encontrar, los que estamos haciendo la agenda, los que estamos oyendo el devocional. Ahí los espero para conocerlos, saludarlos y orar por todos ustedes. Bendiciones para todos. Toma tu agenda devocional Maná. El pasaje sugerido para la lectura en tu devocional personal el día de hoy es Filipenses 2, del 14 al 16. La realidad del mundo en que vivimos es que hay deshonestidad y maldad. Pero si tú eres hijo de Dios, estás llamado a ser luz. Así que decide reflejar a Cristo en cada cosa que haces. Te invitamos ahora a que respondas las preguntas que encuentras en tu agenda, que te llevarán a conocer cada vez más a Dios y crecer en tu vida espiritual. Y para confirmar tus respuestas, visita nuestra cuenta de Facebook Devocional Maná.